Buenas tardes con todos, bienvenidos como siempre a los Viernes Astronómicos. Yo soy Lizeth González y para iniciar les voy a presentar a Miguel Agama, quien es estudiante de la Facultad de Física y miembro del grupo Space, quien nos va a presentar las astronoticias más relevantes de la semana. Hola Miguel, ¿cómo estás? Adelante con las astronoticias, por favor. Hola, Lizeth, ¿qué tal? Hola a todos, buenas noches. Sí, para el día de hoy tenemos preparado un par de noticias. Empezamos con el primero, que es científico descubre nueva población de agujeros negros masivos. Se dice que una forma inteligente de encontrar una población de galaxias enanas previamente ignorada podría responder preguntas sobre cómo los agujeros negros supermasivos crecen tanto. Los agujeros negros de miles de millones de la masa solar se encuentran generalmente en el centro de nuestras galaxias, de galaxias masivas como grandes, como la Vía Láctea. Se parte de la teoría de que estos agujeros negros supermasivos han sido formados de la fusión, de la colisión de pequeñas galaxias, de galaxias enanas, que en su centro también hay agujeros negros, pero son agujeros negros de masas intermedias. Por otro lado, también tenemos un nuevo púlsar de milisegundos, fue descubierto por astrónomos. El equipo internacional de astrónomos informa de el descubrimiento de un nuevo púlsar de milisegundos en el cúmulo globular NGC 6652. El púlsar ha sido descubierto recién y recibe el nombre de PSR J1835 3259b. Los púlsares son estrellas de neutrones giratorias altamente magnetizadas, que estos emiten un haz de radiación electromagnética. Los púlsares de rotación inferiores a 30 milisegundos son considerados como púlsares de milisegundos. El grupo de astrónomos dirigido por Tasha Gottman del Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, en Alemania, detectó otro pulso de milisegundo durante sus observaciones. Ellos descubren que en NGC 6652 alberga un púlsar que gira rápidamente. Finalmente, como un aviso, tenemos también para el jueves 16 de este mes, para el siguiente jueves, Mercurio va a tener su máxima elongación. ¿Qué significa esto? Que va a estar a una distancia, su máxima separación de distancia del Sol hacia el Sol de Mercurio, visto desde la Tierra. Esto lo vamos a poder ver el próximo jueves, más o menos a la madrugada. Cabe recalcar que se podrá ver siempre y cuando tengamos un cielo despejado y no haya tantos cerros de por medio. Con eso estaríamos teniendo lo que son las noticias de hoy. Vuelvo contigo, Lizeth, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por las astronoticias. Así es que ya saben que tenemos elongación de Mercurio para la siguiente semana. Bien, gracias, Miguel. Nos estamos viendo también. Muchas gracias por las astronoticias. Y paso a presentarles a todos ustedes nuestra charla de esta semana, que va a estar a cargo de Pablo Sotomayor. Hola, Pablo, bienvenido a los Viernes Astronómicos. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bien, y a todos los que están presentes, por supuesto, en línea, mirando la charla. Ok, muchísimas gracias. Solo para contarle a todos los que nos están viendo que Pablo es astrónomo peruano, quien es docente en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata, además que está realizando su doctorado en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Así es que seguramente si quiere contarnos algo, nos va a contar durante su charla. Él hoy nos va a estar hablando de acreción en el entorno de agujeros negros. Así es que el Viernes Astronómico, Pablo, todo tuyo. Las preguntas, como te comenté, son al final. Y bienvenido a los Viernes Astronómicos y gracias por estar con nosotros esta semana. Te dejo el espacio. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, en primer lugar, muchas gracias a todos los miembros de Space por la invitación. Y muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí presentes. Bueno, el tema en el cual voy a contarles es acreción en el entorno de agujeros negros. Pueden ver ustedes en la imagen de la presentación dos objetos, dos sistemas, en los cuales hay una presencia justamente de este fenómeno de acreción. En el primer caso, lo que se puede ver es una estrella que está siendo desgarrada por un objeto que después vamos a contar un poco sobre cuál puede ser la naturaleza del objeto, y
mientras la estrella está siendo devorada, se va formando una estructura alrededor del otro objeto, que lo vamos a llamar el objeto acretor, y esa estructura, en la región más interna del objeto acretante, se puede modelar como un disco, y es lo que más adelante vamos a ver como un disco de acreción. Del otro lado podemos ver que no hay una estrella que está siendo devorada, pero igualmente hay un disco. Ese disco está siendo alimentado por varias estrellas y por el material del medio interestelar que se encuentra circundante. Y eso se debe a que el acretor es un agujero negro, pero es un agujero negro de naturaleza supermasiva. Es decir, es un agujero negro como los que se encuentran en los centros de casi todas las galaxias y que tiene masas del orden de al menos 1 millón de veces la masa de nuestro Sol. Bueno, básicamente estos son los escenarios en los cuales yo trabajo. Quiero sí mencionar a las personas que han sido mis colaboradoras en estos años y que de alguna manera han tenido un impacto en mayor o menor medida en lo que les voy a contar. El doctor Gustavo Romero, que es investigador en el Instituto Argentino de Radioastronomía, el doctor Valentí Bosch Ramón, que trabaja también, es un investigador en la Universidad de Barcelona, la doctora Daniela Pérez, que también trabaja en el Instituto Argentino de Radioastronomía, el astrónomo Leandro Avaroa, que también es un colega y es un amigo personal, compañero de oficina en el Instituto Argentino de Radioastronomía, y los estudiantes de licenciatura Enzo Saavedra y Florencia Rizzo, con quienes también hemos podido trabajar en el último tiempo. Bueno, la acreción no es un fenómeno que se presente rara vez en el universo. Por el contrario, la acreción es un fenómeno que está presente en una amplia variedad de escenarios astrofísicos. Los podemos encontrar, por ejemplo, en unos sistemas que se conocen como binarias de rayos X. Una binaria de rayos X es un sistema binario que está formado por una estrella, es una estrella normal, y por un objeto compacto que es el que va a ir devorando paulatinamente a la estrella. El objeto compacto puede ser un agujero negro, puede ser una estrella de neutrones, o puede ser, bueno, si es un objeto compacto de otra naturaleza, recibe otro tipo. Nos vamos a concentrar en el caso de estrella de neutrones y agujero negro. Dependiendo la naturaleza de la estrella compañera, vamos a poder clasificar a esta binaria de rayos X como una binaria de baja o de alta masa. En el caso que la estrella compañera tenga una masa menor que la masa de nuestro Sol y sea una estrella fría con una temperatura superficial que va de 3000 a 4000 Kelvin, vamos a decir que esta es una binaria de rayos X de baja masa. Y la acreción de materia va a proceder debido a que la estrella va a llenar una superficie imaginaria que se conoce como lóbulo de Roget, y a partir de llenar esa superficie va a empezar a desbordarla, y esa materia desbordada va a empezar a ser capturada gravitacionalmente por el objeto compacto compañero. ¿Bien? En el caso que la estrella sea una estrella de alta masa, una masa superior a la masa de nuestro Sol, lo que va a pasar, por ejemplo, una estrella de tipo espectral O tipo espectral B, estas estrellas se conocen como estrellas de tipo temprano, se ubican principalmente en el plano de la galaxia, y estas estrellas presentan poderosos vientos, emiten mucha radiación, y esa radiación es capaz de lanzar vientos, material desde la superficie de la estrella. El objeto compacto está orbitando a la estrella masiva y se mueve alrededor de ese viento, se mueve alrededor de ese campo de materia. Y en ese movimiento también puede capturar material que proviene del viento de la estrella. Esa sería una binaria de rayos X de alta masa. Entonces, tenemos estos sistemas, esta binaria de rayos X, en las cuales está presente este fenómeno de acreción. A nosotros nos va a importar principalmente el fenómeno de acreción en el cual se forman discos, como lo que ocurre en binarias de rayos X de baja masa. Habrán visto en la primera diapositiva de la charla que además de tener un disco, existían unos chorros que parecían ser lanzados desde el agujero negro. Eran chorros que tenían una geometría de manera tal que, o una orientación, mejor dicho, perpendicular al plano del disco de acreción. Esos chorros llevan radiación electromagnética, como mencionaron al principio en las astronoticias, en el caso de los púlsares,
Y además de radiación electromagnética también pueden llevar partículas relativistas, partículas de muy alta velocidad. Estos chorros son lanzados no desde el agujero negro, pero están vinculados a ellos. Son lanzados desde la región interna del disco de acreción. Para poder lanzar esos chorros o jets, necesitamos algún mecanismo físico que nos explique el lanzamiento de esos jets. Un mecanismo muy invocado en la literatura es el lanzamiento magnetocentrífugo de estos jets, en los cuales, debido a que hay una acumulación de campo magnético en la región interna del disco de acreción, y que además la geometría de esas líneas de campo magnético son adecuadas, se pueden lanzar estos chorros, estos jets, de material que se puede ver que son altamente colimados, es decir, son muy estrechos, no son una especie de vientos ensanchados, por el contrario, son muy estrechos, se conocen alrededor de 15, entre 12 y 15 en nuestra galaxia, se conocen algunos también que están fuera de la galaxia, son candidatos a producir rayos cósmicos. Sabemos que a pesar de que los rayos cósmicos han sido ampliamente estudiados, no está completamente, digamos, terminado el estudio del origen de los rayos cósmicos, en particular de los rayos cósmicos de más alta energía, y estos microcuasares son candidatos. El nombre de microcuasar se debe justamente a la similitud con los cuásares, que vamos a comentar un poco a continuación. El nombre microcuasar viene de que son cuásares a escala micro, digamos, ¿no? A escala pequeña, a escala estelar, digamos, pero algo que es importante decir es que la similitud entre un microcuásar y un cuásar no es solamente morfológica. Los procesos físicos que ocurren en un microcuásar son también similares a los que ocurren en un cuásar. También existe acreción en protoestrellas. Una protoestrella se conoce como el escenario en el cual comprende desde el colapso, desde que empieza a colapsar la nube molecular que va a dar lugar a la estrella, hasta que finalmente la estrella alcanza la secuencia principal, es decir, hasta que finalmente la estrella empieza a desarrollar reacciones nucleares. Bien, en estas protoestrellas se forma un disco, también un disco de acreción, a partir del cual se va alimentando el material nuclear, se va alimentando el núcleo en el cual se encuentra lo que más adelante será la estrella. Y algo que es interesante también mencionar es que se han observado también jets, estos chorros que están presentes en microcuasares también se han observado en estos sistemas, en las protoestrellas. Esto nos ayuda a entender de que, evidentemente, los jets en muchos escenarios están íntimamente vinculados con el proceso de acreción. Y es por esto también que protoestrellas se están estudiando, se han estudiado en los últimos años y se siguen estudiando como sitios de aceleración de partículas, como sitios de producción de rayos cósmicos y subsecuente producción de radiación de muy alta energía, es decir, de rayos gamma, que también vamos a ver a continuación en el transcurso de esta charla. Otros escenarios en los cuales se encuentra presente el fenómeno de acreción son las novas. Las novas son sistemas binarios similares a lo que hemos charlado previamente de binarias de rayos X, en los cuales tenemos una estrella normal, que será la estrella donante, y ahora el objeto compacto acretor es una enana blanca. La enana blanca empieza a acretar material de la estrella. Ese material que es acretado es el material que está en las capas más externas de la atmósfera de la estrella y está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Ese hidrógeno y helio empieza a ser depositado sobre la superficie de la enana blanca y eventualmente ese material empieza a calentarse hasta alcanzar una temperatura crítica que corresponde al valor de la temperatura necesaria para la fusión nuclear. Es decir, para los mismos procesos que generan radiación en los interiores estelares, pero en este caso lo tenemos en la superficie de la enana blanca. Son eventos que ocurren muy rápidamente y que dan lugar a un incremento súbito en el brillo de estos sistemas. Es por eso que observacionalmente una nova puede aparecer como una estrella nueva en el firmamento. En realidad no es una estrella nueva, sino que es justamente esta fulguración, este súbito aumento en el brillo en la enana blanca debido
a que el material acretado fue tal que alcanzó la temperatura crítica necesaria para dar lugar al proceso de fusión nuclear. En este caso también tenemos que se forma un disco de acreción. Y similar a lo que contaron al principio en las astronoticias, en el caso de los púlsares, también podemos tener disco de acreción en el caso de un sistema binario en el cual el objeto acretor sea una estrella de neutrones y que observacionalmente se manifieste ante nosotros como un púlsar. En el caso de estas estrellas de neutrones, que las vamos a poder observar como púlsares, el polo magnético no está orientado con el eje de rotación del púlsar, y por lo tanto el polo magnético está rotando junto con la estrella. Eventualmente ese polo magnético va a apuntar hacia nosotros, y con lo cual vamos a recibir una señal, y un tiempo después va a dejar de apuntar hacia nosotros, justamente porque está rotando, y después va a volver a apuntar hacia nosotros. Entonces vamos a detectar esos pulsos. Por eso viene el nombre de el púlsar. A medida que el púlsar va disminuyendo en su periodo de rotación, se va incrementando el periodo del pulso que vamos registrando. El disco de acreción en este caso no alcanza, digamos, radios muy cercanos a la superficie del púlsar, como sí lo puede alcanzar en el caso de un agujero negro, como lo vemos en la primera imagen, debido a que estos púlsares están fuertemente magnetizados. Entonces, a partir de cierta distancia, justamente el campo magnético de la estrella de neutrones funciona como un escudo. Bien, aparece algo que se conoce como un espejo magnético. Es un escenario en el cual lo que podemos entender es que la densidad de energía magnética es lo suficientemente alta como para superar la densidad de energía cinética del material acretado, y por lo tanto no lo puede penetrar y no puede llegar, al menos no radialmente, hasta la superficie del púlsar, pero sí puede seguir la línea de campo. Bien, y en este caso vemos, bueno, también estos chorros de radiación electromagnética como los mencionaron al principio. Pero no solamente la acreción está restringida al caso de objetos con masas estelares, con masas en el rango de 1 a 50 masas solares, digamos 100 masas solares. También podemos encontrar fenómenos de acreción en objetos compactos supermasivos, como lo son, por ejemplo, los núcleos galácticos activos. Un núcleo galáctico activo es una región compacta que se encuentra en los centros de algunas galaxias. Las galaxias que presentan núcleos galácticos activos se conocen como galaxias activas, y lo que es interesante en estos núcleos galácticos activos es que el brillo de esta región compacta puede ser tan grande o incluso mayor que el brillo de toda la galaxia junta, es decir, que el brillo que proviene de todas las estrellas que se encuentran en la galaxia. Estos núcleos galácticos activos están impulsados por un proceso de acreción de material sobre el objeto compacto. Ese objeto compacto, ese agujero negro supermasivo, está acretando material a una tasa significativa, digamos una tasa no despreciable, y se pueden también producir estos jets. Vemos entonces que estos jets no están limitados a aparecer solamente en microcuasares o aparecer en púlsares. También pueden aparecer en núcleos galácticos activos. Nuevamente, tenemos evidencia de que estos jets están vinculados al proceso de acreción, sin importar la naturaleza del objeto acretante. Hemos visto, por ejemplo, que también se pueden presentar, o lo hemos comentado, que también se pueden presentar en protoestrellas. También tenemos discos de acreción en los denominados eventos de disrupción mareal. Un evento de disrupción mareal es un fenómeno que ocurre cuando una estrella que está orbitando alrededor de un agujero negro supermasivo se acerca lo suficiente como para ser desgarrada por el agujero negro, pero no como pasaba en una binaria de rayos X, donde la está devorando paulatinamente un agujero negro de masa estelar, de 10, 20 masas solares. No, aquí la estrella está siendo devorada por un agujero negro de 100.000 masas solares, 1.000.000 de masas solares, y es devorada muy rápidamente debido a un proceso que se conoce como una disrupción por fuerzas de mareas. Por eso viene el término de evento de disrupción mareal, y lo que tenemos es nuevamente un aumento muy súbito en el brillo del agujero negro supermasivo o de las inmediaciones del agujero negro supermasivo. Y eso se debe a que se devoró muy rápidamente a la estrella.
Bien, una estrella como nuestro Sol, por ejemplo, podría ser devorada en un tiempo del orden de unos cuantos segundos. Y nuevamente observamos cómo se producen estos chorros de radiación y de partículas. Por lo tanto, no solamente no depende la presencia de jets de cuál es la naturaleza del objeto acretante, sino que tampoco depende de cuál es la naturaleza del proceso de acreción o de cuál es el origen físico de ese proceso de acreción. Y finalmente también les quisiera mencionar que acreción también aparece, por ejemplo, en el caso de la fusión de agujeros negros en cualquier rango de masas, en particular en el caso de agujeros negros supermasivos, en los cuales cada uno de ellos tiene su disco de acreción individual. En el proceso de coalescencia en el cual van a fusionarse, también tenemos que estos agujeros negros, antes de fusionarse finalmente en un único agujero negro, lo hacen en un fondo de un disco de acreción común a ambos. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que la acreción ocurre en un amplio rango de masas, que van desde las masas que corresponden a protoestrellas, por de 0.1 masas solares, hasta el caso de agujeros negros supermasivos, 1.000 millones de masas solares, por ejemplo. Pero lo que no hemos dicho es qué significa precisamente acreción. Aunque ya con todo lo que hemos comentado y con las imágenes que ustedes han visto, seguramente tienen una idea de qué quiere decir acreción. Vamos a tratar de definirlo con un poco de mejor precisión. Bueno, la acreción es un proceso físico en el cual un objeto acretante, un acretor, va a incrementar su masa a partir de capturar gravitacionalmente material de otro objeto, como es en el caso de una binaria de rayos X, por ejemplo, en el cual captura material de una estrella compañera, o material de muchos objetos, como es el caso de un agujero negro supermasivo, acretando material del medio interestelar y también de las estrellas circundantes. En general, la acreción procede a través de la formación de un disco de materia que orbita alrededor del objeto central. Es más que gas, lo podemos entender como un plasma, porque hay campos magnéticos también involucrados en estos discos de acreción. Y lo que podemos decir es que los discos de acreción, o mejor dicho, la acreción, es el mecanismo más eficiente de conversión de energía en reposo en radiación. Es mucho más eficiente incluso que, por ejemplo, las reacciones nucleares que ocurren en los interiores estelares, mientras que en un interior estelar la eficiencia es menor al 1%, la eficiencia de conversión de energía de materia en reposo, en radiación, es menor al 1% en los interiores estelares. En el caso de un agujero negro, es típicamente del 10% para agujeros negros de Schwarzschild, es decir, para agujeros negros que no rotan, pero puede llegar incluso a una eficiencia del 40%. En el caso de agujeros negros de Kerr, que son agujeros negros rotantes, para el caso maximalmente rotantes, para el caso de la máxima cantidad de momento angular que puedan tener estos agujeros negros, es decir, para el caso en que pueden girar más rápido. Bien, no es trivial la formación de un disco. De hecho, son problemas que siguen, que tratamos de entender cómo es que se forma un disco, cuáles son los procesos físicos que dan lugar a la formación de un disco de acreción. Sabemos que cuando el material es capturado por el objeto compacto, ese material posee un cierto giro, debido a que la estrella donante también estaba girando, es decir, posee momento angular, pero para que la materia empiece a ser acretada, la materia tiene que perder ese momento angular, porque si la materia empieza a orbitar alrededor del objeto compacto, por ejemplo, un agujero negro, empieza a orbitar siguiendo una órbita, digamos, kepleriana, como las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol, o las lunas de Júpiter, por ejemplo, alrededor de Júpiter, por conservación del momento angular, esa materia no debería caer hacia el objeto compacto. ¿Por qué cae? Bueno, justamente necesitamos invocar algún mecanismo que explique el transporte de momento angular. Que empiece a transportarse momento angular hacia afuera, hacia radios más externos, para que la materia también empiece a cada vez caer, para que empiece a ser depositada sobre el objeto compacto.
un mecanismo que fue propuesto en el año 1973 por estas personas, Shakura Sunyaev, que dieron lugar a un trabajo científico que probablemente es el trabajo, al menos en astrofísica, el trabajo más citado, alrededor de 11.000 citas en el estudio de estos sistemas binarios acretantes. Es el modelo de disco de acreción estándar, en lo cual ellos propusieron que lo que da lugar al transporte de momento angular es un fenómeno de viscosidad. La viscosidad en el plasma hace que el plasma empiece a perder energía, una parte de esa energía es radiada, la otra parte sirve para que el material se caliente, y empieza a transportarse momento angular hacia los radios exteriores, y el material, por lo tanto, una parte del material se aleja y otra parte del material se acerca hacia el objeto compacto. Por lo tanto, se empieza a formar el disco de acreción. Bueno, en su trabajo ellos investigaron estos dos casos para binarias de rayos X. El primer caso corresponde a una binaria de rayos X de baja masa, en el cual la estrella llena esta superficie que habíamos mencionado, que se denominaba lóbulo de Roget, y a través de este punto que intersecta esta superficie en la cual se encuentra nuestro objeto compacto y esta otra, lo que vamos a tener en este caso es que procede la acreción de material. Y se muestra también este otro caso en el cual hay material que sale con muy alta velocidad debido a que la estrella es una estrella muy caliente y es una estrella muy masiva, como las estrellas que se encuentran en el disco de la galaxia, y el objeto compacto que está orbitando dentro del viento de esa estrella empieza a capturar material justamente de ese viento. En este caso, esta era la estrella y este es el agujero negro. Lo pueden ver acá por los nombres, ¿no? En inglés, star y black hole. Bueno, en el modelo de disco de acreción de estos célebres físicos o astrofísicos rusos, se estudió cómo es que estos discos deben radiar, es decir, cómo es que estos discos producen radiación, cómo es que estos discos producen luz. Y ellos propusieron un modelo que es muy exitoso, en el cual se consideran discos de acreción que son delgados, que son opacos, y que dan lugar a un espectro que seguramente es muy conocido por los estudiantes de física, que se conoce como un espectro de cuerpo negro, una planckiana. Bien, acá vemos estas siglas, sigma T, sigma FF, que hacen mención a los mecanismos de opacidad. Opacidad se refiere a que en estos discos tenemos gas, tenemos plasma, pero también tenemos luz, tenemos radiación. Y la radiación y el gas se deben acoplar de alguna manera. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se acoplan el material, la materia y el gas? La materia y la radiación, bueno, va a depender de la temperatura del material. Según la temperatura que tenga, va a haber mecanismos más eficientes que otros. Aquí el sigma T se refiere a un mecanismo de dispersión de electrones libres en el régimen de Thomson, seguramente los estudiantes de física les va a ser familiar, y este sigma FF se refiere a radiación libre-libre, que quiere decir la radiación que se produce cuando electrones libres, es decir, aquí se requieren átomos ionizados, electrones libres al pasar cerca de núcleos atómicos, como su vector velocidad va a cambiar de dirección, ese electrón está acelerando y en una aceleración de una carga se debe producir radiación. Esa radiación se conoce como radiación de frenado, radiación Bremsstrahlung, o también conocido como proceso libre-libre. Y vemos también que esos procesos van a depender de cuán cerca nos encontramos del objeto compacto. En particular, cuando estamos muy cerca del objeto compacto, pueden ver esta desigualdad, P sub R mayor que P sub G. Esto se refiere a que la presión de radiación es superior a la presión del gas de origen térmico. Un gas que tiene cierta temperatura va a tener cierta presión, que va a ser proporcional a la temperatura en el caso de un gas ideal. Bueno, nosotros vamos a tener que muy cerca del objeto compacto lo que va a dominar no es la presión del material, no es la presión del gas, sino es la presión que hace la misma radiación, es la presión que hacen los fotones. Y cuando nos alejamos un poco,
ya el material, la presión térmica del gas va a dominar sobre la presión de la radiación. Y con todo esto, ellos construyeron esta curva que se conoce como una curva de distribución de energía espectral o un espectro simplemente, en el cual nosotros podemos ver para ciertas energías, por ejemplo, acá, que son energías bajas, que corresponden a frecuencias bajas, cómo es que sería el espectro de estos discos. Vemos que es un espectro tal que la luminosidad de estos discos crece, luego empieza a crecer, pero a un ritmo un poco menos rápido, digamos, menos acelerado, hay unas energías un poco más altas, para luego empezar a caer y tener una caída exponencial. ¿Bien? Bueno, acá estamos hablando de luminosidades. Para poner cifras, nuestro Sol tiene una luminosidad de 10 a la 33 ergios por segundo. Eso quiere decir que cada segundo nuestro Sol inyecta en energía una cantidad de 10 a la 33 ergios. Estas binarias de rayos X pueden tener luminosidades desde 10 a la 33 como nuestro Sol hasta 10 a la 39 solamente en la banda de rayos X. Es decir, pueden ser 1.000.000 de veces más luminosas que el Sol solamente contando la emisión que tienen en la banda de rayos X, que por supuesto es la más importante. La emisión en rayos X se origina muy cerca al objeto compacto. Eso lo vamos a ver también más adelante. No todo el disco nos va a presentar una emisión, digamos, a la misma energía. Cuando estamos cerca del objeto compacto, vamos a tener principalmente emisión en rayos X. Nos alejamos un poco, vamos a tener principalmente emisión en el ultravioleta. Si nos alejamos un poco más en el óptico, si nos alejamos un poco más en el infrarrojo. Bien, y eso se debe a que si nos alejamos del objeto compacto, también el material es más frío. Y como es más frío, debe emitir fotones, radiación, luz, con otras energías características. Otros fenómenos que están vinculados íntimamente al proceso de acreción, por un lado son los jets. Estos chorros que mencionamos al principio, de radiación y de partículas relativistas, que son fuertemente colimados, que parecen incluso surgir desde el agujero negro, aunque no lo hacen porque, por supuesto, nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera la luz, pero sí están vinculados de manera indirecta en el sentido de que una forma de explicar la potencia de estos jets es a partir de que sea una fracción de la potencia del material acretado. ¿Bien? Es decir, la potencia del jet se debe a la potencia del disco de acreción. La energía del jet se debe a la energía en el disco de acreción. Pero también hay otros mecanismos en los cuales un jet puede extraer energía de la rotación misma del agujero negro, para lo cual se requiere que el agujero negro sea un agujero negro con rotación, es decir, no puede ser un agujero negro de Schwarzschild, que es un agujero negro que no rota, sino debe ser un agujero negro de Kerr, como presumiblemente sean todos o casi todos los agujeros negros astrofísicos. Y otro fenómeno vinculado a la acreción es el lanzamiento de vientos. La diferencia entre un viento y un jet, por un lado, es en cuanto a la velocidad. La velocidad que pueden alcanzar los jets es extremadamente alta, mientras que, muy próximas a la velocidad de la luz, mientras que los vientos son bastante más lentos, aunque en algunos casos, como en los ultra fast outflows, pueden alcanzar velocidades de hasta el 40% de la velocidad de la luz. Un viento esencialmente es materia que está siendo eyectada desde el disco de acreción a radios muy grandes, a diferencia de lo que ocurre en un jet, que es lanzado prácticamente desde las regiones más internas del disco. Un viento puede ser lanzado desde radios muy grandes, y el origen del lanzamiento del jet, del viento, también es diverso y está siendo actualmente exhaustivamente investigado. Una forma de lanzar vientos puede ser, por ejemplo, por la presión térmica del gas. Otra forma puede ser por la presión de radiación. Si hay muchos fotones, hay mucha radiación, la radiación también va a empujar el material. Y también, por supuesto, por campos magnéticos. Bien, vientos, como se conocen, vientos magnetohidrodinámicos. En particular nos va a interesar en cuanto a lo que se refiere a vientos, porque es en cuanto a lo que
particularmente estoy trabajando y les voy a contar más adelante. Acá les pongo como un pequeño spoiler. Estos vientos, o mejor dicho, estos escenarios de acreción, los podemos entender de esta manera. A partir de cierto radio, cuando nos acercamos lo suficiente al objeto compacto, este disco se infla, y al inflarse este disco, lo que empieza a haber es eyección de material por presión de radiación. Es la presión de radiación la que nos va a ayudar a explicar en algunos escenarios particulares, que vamos a mencionar más adelante, el lanzamiento de estos vientos. Bueno, como hemos visto, los agujeros negros acretan material a diferentes escalas. Esta es una imagen tomada de un trabajo que fue publicado en Nature por estos astrofísicos, el argentino Félix Mirabel y el mexicano Luis Felipe Rodríguez, que fueron la portada de Nature en el año 1992, debido a una observación que hicieron de un microcuasar en el centro de nuestra galaxia, muy próximo al centro de nuestra galaxia, y en el cual ellos acuñan por primera vez el término de microcuásar. Bien, el término microcuásar fue acuñado por primera vez en el año 1992 en este trabajo de Mirabel y Rodríguez. Bueno, podemos ver acá que mientras el agujero negro está acretando material de una estrella, aquí el agujero negro supermasivo, en el caso de un cuásar, acreta material de todo el medio interestelar y de todos los objetos que se encuentren lo suficientemente cerca para poder ser devorados por este agujero negro. Podemos ver también que el disco de acreción en el entorno del agujero negro, en el caso del microcuásar, es particularmente brillante en rayos X, mientras que en el caso del cuásar es brillante en el ultravioleta y en el óptico, que es radiación de menor energía. Es decir, mientras más masivo es el objeto compacto, no quiere decir que la radiación también va a ser más energética. Al contrario, va a ser menos energética. Bien, en este caso de un agujero negro supermasivo brilla principalmente en el ultravioleta y en el óptico. En ambos casos tenemos jets relativistas, bien, que por supuesto van a alcanzar escalas espaciales diferentes, mientras que en el caso de un microcuásar alcanza una escala espacial del orden de unos cuantos años luz, en el caso de un cuásar puede alcanzar millones de años luz. Es decir, la escala espacial sí está vinculada con las masas, al menos directamente vinculadas con las masas. Bien, y en las regiones donde estos jets chocan el medio, en el caso de un microcuásar choca el medio interestelar, en el caso de un cuásar choca el medio interestelar o el medio intergaláctico, se generan ondas de choque que dan lugar a fuerte emisión en radio, y por lo tanto se forman estos lóbulos de emisión en radio. Bien. Quiero contarles un poco acerca de un microcuásar, seguramente el microcuásar más estudiado por todos, que es el microcuásar SS433. Bien, acá tenemos una representación de cómo se vería ese microcuásar, hecha en este trabajo de Reynoso, Romero y colaboradores. La naturaleza del objeto compacto probablemente sea un agujero negro, pero no está del todo definida. Bien, probablemente en los últimos trabajos se suele invocar agujeros negros del orden de 10 masas solares, y la estrella donante, hay una particularidad sobre ella porque no ha sido observada. De hecho, no ha sido observada, al menos no directamente, ni la estrella donante ni el disco de acreción. Y eso se debe a que del disco hay un poderoso viento que tiene una estructura ecuatorial que envuelve tanto al objeto compacto, al disco de acreción y a la estrella donante. Y la particularidad de ese viento es que es un viento que se conoce ópticamente grueso, es decir, es un viento opaco, que no deja pasar la radiación. Y es por eso que no tenemos evidencia conclusiva sobre cuál es el tipo espectral de la estrella, es decir, a qué clase pertenece la estrella, ni sobre el disco de acreción. Pero sí se han observado los jets, y es por eso que podemos asociar con confiabilidad de que esto se trata de un microcuásar. Este es un microcuásar galáctico, está ubicado aproximadamente en el plano de la galaxia, se ubica a 5.5 kiloparsecs del Sol, y una de las particularidades también es que en estos jets se han observado líneas de hadrones, se han observado líneas de hierro. ¿Cómo se observan esas líneas? Bueno, está vinculado a que, ya que estos jets se mueven a una velocidad del orden de 1/4 de la velocidad de la luz,
el material acá se va a observar a partir de algo conocido como líneas de emisión que van a estar corridas de la línea de emisión que tendría el material si se observara en un laboratorio en la Tierra. Es decir, va a presentar un efecto Doppler. Y a partir del corrimiento de las líneas se puede estimar cuál es la velocidad que tiene el jet. Bien, el haber encontrado líneas de hadrones, líneas de hierro, es muy importante porque quiere decir que estos jets están cargados de materia y que no solamente son radiación electromagnética, también tenemos materia. Y esa materia puede dar origen a después rayos cósmicos si esos hadrones son acelerados y una subsecuente radiación gamma, como ha sido observada de, en particular, este microcuasar. Bueno, por lo tanto, se han observado poderosos vientos que son lanzados desde el disco que ocultan, como les mencioné, a la estrella y al mismo disco. No está completamente definida la naturaleza del objeto acretor, aunque posiblemente sea un agujero negro de 10, 20 masas solares, y los jets son muy, muy poderosos. Los jets alteran el medio circundante. Bien, los jets tienen una potencia de 10 a la 39 ergios por segundo en cuanto a su potencia cinética. Es decir, tienen una potencia 1.000.000 de veces más grande que la potencia de nuestro Sol. Y, lógicamente, debe afectar el medio que lo rodea. ¿Cómo explicamos que tenga una potencia tan alta? Bueno, la podemos explicar a partir de que el régimen de acreción, justamente en estos objetos, sea un régimen de acreción que haga que estos objetos sean superacretantes, una categoría que se conoce como acreción super-Eddington. La acreción super-Eddington tiene muchísima investigación y tiene muchísimas particularidades que la hacen muy interesante, como por ejemplo que el material es tan denso que ni siquiera los fotones pueden escapar, los fotones que se producen en el plano, por ejemplo, en el plano ecuatorial del disco de acreción, los fotones no pueden escapar hacia la superficie del disco. Los fotones son advectados, es decir, son arrastrados hacia el agujero negro, y eso se debe a que el material es sumamente denso. ¿Y esto qué es lo que hace? Que como no todos los fotones pueden escapar, si bien es cierto, estos discos son muy luminosos, no son tan luminosos como deberían serlo si todos los fotones escaparan. Bien, acá se produce algo que se conoce como la captura de fotones y la radiación que se genera en la superficie del disco es muy intensa y lanza poderosos vientos, y esos vientos ayudan a explicar por qué, al menos en estos escenarios, los jets son tan colimados. Y eso se debe justamente a que los vientos ayudan a colimar estos chorros de material. La acreción super-Eddington es muy importante porque nos ayuda a comprender algunos escenarios de los cuales eran muy sujetos a debate. Por ejemplo, las fuentes ultraluminosas de rayos X. Acá les mostramos estos dos objetos, X1 y X2, que pertenecen a la galaxia Messier 82, son objetos extragalácticos, que brillan muchísimo en rayos X. Son objetos que, para brillar tanto en rayos X, necesitan que la masa sea muy alta. Para empezar, descartamos estrellas de neutrones porque no podemos hablar de una estrella de neutrones de 10 masas solares, ¿bien? En ese rango solamente hablamos de agujeros negros. Pero estas fuentes ultraluminosas de rayos X muchas veces incluso necesitan invocar agujeros negros que tengan masas superiores a 100 masas solares, lo cual va en contra de los modelos actuales de evolución estelar. Por lo tanto, era extraño cómo explicar la presencia de estos objetos. Y una manera de explicarlos es que acreten en este régimen, en el régimen super-Eddington. Si nosotros aceptamos que acretan en este régimen, entonces ya no es necesario invocar que los agujeros negros sean tan masivos. Podemos explicarlo con agujero negro de 10 masas solares y con eso iríamos todavía en línea con los modelos actuales de evolución estelar. Estos son objetos que brillan muchísimo en rayos X y de alguna manera hay que explicar esa emisión en rayos X, la cual está originada en el disco de acreción. Y hay otras que se conocen como fuentes ultrapoderosas o fuentes con jets ultrapoderosos, que son fuentes que no brillan mucho en rayos X, pero tienen unos jets ultrapotentes. Acá estamos mostrando una imagen de el microcuasar extragaláctico S26, que se ubica en la galaxia del escultor, el cual a los jets se les puede asociar una potencia, la cual se calcula a partir de los efectos que observamos en el medio en el cual están embebidos,
una potencia del orden de 10 a la 40 ergios por segundo o 10 a la 41 ergios por segundo. Es decir, estamos hablando de 10 millones a 100 millones de veces más potentes que nuestro Sol. De alguna manera hay que explicar la potencia que tienen estos jets. Estos objetos no brillan mucho en rayos X, con lo cual lo que se dice es que el disco de acreción no es muy brillante. Sin embargo, los jets sí son muy potentes. Y acá también hay cierto debate y da lugar a muchísima investigación actualmente, muy interesante, sobre cuál sería el origen, el mecanismo que da lugar a jets tan potentes con discos de acreción tan poco brillantes. ¿Bien? Pero también, invocando acreción super Eddington, podemos ayudar a explicar el origen de estas enigmáticas fuentes. Bueno, así como S26, el microcuásar que les acabo de mostrar, afecta a su medio, también lo hace SS433, que es el microcuásar que empezamos a charlar un poco antes. Fíjense, esta es una imagen de una nebulosa que emite en radio, en la cual tiene en su interior a el microcuásar SS433. Fíjense la forma elongada. Esta es una imagen en radio, es decir, en la frecuencia que corresponde a la banda de radio del espectro electromagnético. Y fíjense que tiene una apariencia elongada. Esta elongación es coincidente con los jets de SS433, lo cual está en acuerdo con nuestro entendimiento de esta fuente, ya que los jets deben ir perturbando el medio que lo rodea, el medio circundante, de manera preferencial a lo largo del eje de los jets. Este remanente se conoce como W50. ¿Y cuál es el origen de este remanente? Bueno, actualmente se le vincula con el remanente producido por el evento supernova, que es una explosión que se produce al final de ciertas estrellas masivas, y este evento supernova habría dado lugar al objeto compacto que es el acretor en SS433. Pero no solamente se ha observado emisión gamma, también se observó emisión en rayos X de SS433, pero me resulta de particular interés contarles un poco sobre la emisión en rayos gamma observados de este objeto. Esta es una imagen construida a partir de un trabajo publicado en el año 2018 por la colaboración Hawke, en la cual podemos ver, en el centro está SS433, acá tenemos los jets, y a cierta distancia del centro, de donde está el agujero negro, se encuentran estas regiones de emisión, ¿bien? Donde hay una buena coincidencia estadística con tener emisión en rayos X. Fíjense que estos son los sigmas estadísticos, ¿no? que se estudian en cursos de estadística. Pero, bueno, lo interesante acá es cómo se puede vincular espacialmente el origen de rayos gamma que provengan de esta fuente, de SS433. Hawke observa en el rango de 100 gigaelectronvoltios hasta 100 teraelectronvoltios, es decir, estos son de muy alta energía. Para ponerlos en contexto, un electrón tiene energía en reposo de medio megaelectronvoltio, es decir, de 0.5 por 10 a la 6 electronvoltios. Acá estamos hablando de 10 a la 9 a 10 a la 12 electronvoltios. Bien, que sería lo de giga a teraelectronvoltio, aunque en realidad Hawke observa entre 100 gigas, es decir, 10 a la 11 hasta 100 teraelectronvoltios, es decir, hasta 10 a la 14 electronvoltios. Son fotones de muy, muy alta energía. ¿Y el origen de estos rayos gamma? Bueno, ampliamente en discusión. Esto fue algo observado en el año 2018, se observaron estos rayos gamma con energías del orden de 25 teraelectronvoltios. No está claro cómo es que se producen los rayos gamma. Para poder explicar el origen de rayos gamma tenemos que invocar típicamente procesos leptónicos o procesos hadrónicos. Procesos leptónicos quiere decir procesos que involucran a rayos cósmicos que sean electrones. Procesos hadrónicos son procesos que involucran a rayos cósmicos que sean protones, típicamente, o núcleos atómicos. En este trabajo, si no me equivoco, fue publicado en Nature, se desarrolló un modelo, la colaboración Hawke desarrolló un modelo en base a un modelo leptónico, es decir, en base a electrones como rayos cósmicos. Bueno, y esto sería el observatorio Hawke, digamos, que son tanques de agua, esencialmente son 300 tanques de agua que van a detectar las cascadas electromagnéticas cuando ingresan rayos gamma en la atmósfera terrestre, generan
cascadas electromagnéticas, con lo cual dan lugar a partículas de muy alta energía. Esas partículas, cuando inciden en estos tanques de agua, se mueven a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, dando lugar a radiación Cherenkov. Sabemos que no puede moverse nada más rápido que la luz en el vacío, pero en medios materiales pueden existir partículas que se muevan más rápido que la luz. Justamente cuando las partículas se mueven más rápido que la luz en un medio material, se produce esta radiación Cherenkov. Entonces, a partir del estudio de la radiación Cherenkov en estos tanques de agua, es como se pueden estudiar los rayos gamma que provienen de algunas fuentes astrofísicas, ¿no? Por supuesto que esto tiene una exquisitez en cuanto a los métodos de observación y en cuanto a los métodos estadísticos involucrados. ¿Y cómo se producen los rayos gamma? Bueno, vamos a mencionar algo respecto a lo que hicieron en HAWC, en la colaboración HAWC, de cómo es que ellos pudieron explicar la emisión gamma a partir de electrones. Hay un proceso conocido como efecto Compton, en el cual cuando un fotón de alta energía, por ejemplo un fotón que tenía energía de rayos X, le pega un electrón de baja energía, parte de la energía del fotón es cedida al electrón. Son colisiones inelásticas en la cual parte se le cede al electrón y el electrón se energiza. Pero puede pasar que hayan escenarios, como ocurren típicamente en la astrofísica, en los cuales son los electrones mucho más energéticos que los fotones. Entonces tenemos fotones de baja energía que le pegan a electrones relativistas y los electrones relativistas le dan energía a esos fotones, los energizan. Para eso lo que necesitamos es una fuente de fotones que le puedan pegar a electrones relativistas. Y disponemos, por supuesto, de una fuente de fotones que permea todo el universo, que es el fondo cósmico de radiación. Cuando el fondo cósmico de radiación, que es invocado en este trabajo, interactúa con estos electrones a partir de este proceso denominado dispersión Compton inversa, esos fotones ganan energía, se energizan y pueden alcanzar energías del orden de los rayos gamma, energías suficientes para explicar lo reportado por HAWC. Pero no solamente se requieren electrones, o no únicamente, mejor dicho, también se puede explicar la emisión gamma con protones. ¿Cómo? Bueno, en particular en un escenario de colisiones protón-protón, es decir, protones con protones. Si existen protones relativistas, es decir, si los protones han sido acelerados por algún mecanismo hasta alcanzar energías muy altas, y esos protones pueden interactuar con un medio material, por ejemplo, con una nube o con una región de sobredensidad, protones interactuando con materia, en la interacción protón-protón se van a producir unas partículas que se conocen como piones, que son las que aparecen por acá en rojo. Estos piones son unas partículas inestables, van a decaer rápidamente. Y en su decaimiento van a generar dos rayos gamma. Entonces, a partir de la colisión protón-protón, podemos obtener como partículas finales, como partículas productos, rayos gamma. Y este es otro mecanismo para explicar los rayos gamma que fueron observados y que no fueron considerados en el trabajo original de la colaboración HAWC. Bueno, entonces acá les voy a contar brevemente cómo es que se podría modelar esa emisión no térmica en un jet, como es en el caso de SS433. Este es un esquema desarrollado en un trabajo publicado en el año 2020 de Kimura y colaboradores, en los cuales estudiaron precisamente la emisión en rayos gamma observada por HAWC, y ellos consideraron, bueno, un jet que tiene esta velocidad, que es la velocidad típicamente asociada a los jets de SS433, de casi un cuarto la velocidad de la luz, y que a cierta distancia del objeto compacto, en la cual hay evidencia de material con sobredensidad, que se conocen como filamentos ópticos, los protones pueden interactuar con estos protones relativistas interactúan con estos protones, dando lugar a rayos gamma, y los electrones también interactúan, pero con los fotones del fondo cósmico de radiación, que es una radiación que permea todo el universo, dando lugar también a radiación muy, muy energética. Bien, es en este escenario en el cual podemos explicar la producción de rayos cósmicos y la producción de radiación gamma. Entonces, los jets pueden ser lanzados desde la región más interna del disco de acreción por distintos mecanismos que no nos importan porque nosotros estamos estudiando la emisión en una región muy lejana al objeto compacto.
bien, de manera tal que algunos efectos no nos van a afectar nuestros resultados. Por ejemplo, efectos de la relatividad general. Sabemos que un objeto compacto, como un agujero negro, en realidad no es un objeto que sea una predicción de la teoría de Newton, sino que se requiere invocar a la teoría de la relatividad general formulada por Einstein, en la cual, bueno, tendríamos que tener en cuenta efectos de la curvatura, del espacio-tiempo, pero en particular no nos interesa porque nosotros estamos muy lejos, donde los efectos justamente de la curvatura, del espacio-tiempo, los efectos del campo gravitatorio no van a afectar nuestros resultados. Se generan ondas de choque en el jet, ondas de choque debido a que, el fluido que conforma el jet se mueve a una velocidad altamente supersónica. Y además, debido a unos procesos que se conocen como choques internos, que se originan debido a movimientos de capas de fluido con diferentes velocidades, se generan estas ondas de choque en las cuales la energía se va a disipar en algún lugar. Bien, cuando la energía se disipa y bajo ciertas consideraciones, esa energía puede disiparse en forma de partículas relativistas. Y tenemos entonces una inyección de partículas relativistas que posteriormente van a dar lugar a radiación gamma, que es lo que estamos mencionando acá. Partículas relativistas, es decir, rayos cósmicos, son acelerados en los jets, radian de forma no térmica, porque nosotros conocemos los mecanismos de emisión térmica. Un cuerpo como nosotros, por ejemplo, como el Sol, que tienen cierta temperatura, radian debido a la temperatura que tienen. Pero en este caso, la radiación no se debe a la temperatura. Es una radiación distinta, es una radiación de origen no térmico, que se debe a que tenemos cargas aceleradas, por ejemplo, en el caso de los electrones, cuando interactúan con campos magnéticos, tenemos cargas aceleradas que van a dar lugar a radiación por distintos procesos. Lo que no hemos dicho todavía es cómo es que estas partículas pueden radiar. Sabemos que se pueden acelerar, pero ¿cómo radian? Bueno, para eso tenemos que considerar procesos radiativos que ocurran en el interior del jet. Tenemos que en estos chorros hay campos magnéticos. Tenemos que se producen ondas de choque internas. Estas ondas de choque pueden acelerar partículas, en particular, por ejemplo, electrones, alcanzan energías muy altas, y estos electrones, al interactuar con el campo magnético, dan lugar a una radiación que se conoce como radiación sincrotrón. Y al interactuar con los fotones, con el campo de radiación, dan lugar a lo que se conoce como radiación Compton inversa. Mientras que los protones, cuando interactúan con la materia, dan lugar a colisiones protón-protón, que dan lugar después a piones y a los rayos gamma, como mencionamos, pero también los protones pueden interactuar con la radiación, dando lugar a un proceso conocido como colisiones protón-fotón. Bueno, además es muy interesante la naturaleza de los procesos que involucran a protones, es decir, procesos hadrónicos, porque no solamente dan lugar a fotones gamma, sino también a una gama de partículas secundarias, porque así como se producen los piones que dan lugar a los fotones gamma, esos piones se conocen como piones neutros. También se van a producir piones cargados. Los piones cargados van a decaer en muones, en electrones y positrones, y también se van a generar neutrinos. Por eso también es muy interesante ese S433, ese microcuásar, porque al tener evidencia de que hay material hadrónico en el interior de esos jets, podemos también estudiar la potencialidad de estas fuentes como fuentes de neutrinos, ¿bien? Como los que son observados por IceCube. Y con esto lo que hacemos es caracterizar los procesos que hacen que las partículas pierdan energía, porque cuando un electrón emite fotones gamma, el electrón debe perder energía. Igualmente, cuando un protón choca con otro protón para dar lugar a la creación de piones, los protones no desaparecen, los protones siguen ahí. Por lo tanto, el protón precursor debe perder energía también para que la energía se conserve. Estos son procesos que se conocen como de enfriamiento de partículas. Y una vez caracterizados esos procesos de enfriamiento, lo que sigue es estimar la energía máxima que deben alcanzar las partículas, lo cual es un proceso altamente no lineal. Porque fíjense que un electrón interactuando con el campo magnético puede dar lugar a fotones. Y después ese electrón puede interactuar también con esos fotones por el proceso de dispersión Compton inversa. Y con esos fotones también pueden interactuar los protones, por estas colisiones protón-fotón. Entonces, son procesos que están vinculados todos, ¿bien? Entre sí están fuertemente vinculados. Entonces,
no es trivial determinar cuál es la energía máxima que alcanzarán las partículas, pero podemos simplificar el problema si lo que estudiamos son escalas temporales. Es decir, podemos estudiar cuál es el proceso que enfriaría de manera dominante a las partículas. ¿Bien? Es decir, los separamos todos los procesos, los trabajamos individualmente y determinamos cuál es el proceso que ganaría. Bueno, básicamente lo que se tienen que obtener son, lo que se tiene que construir, mejor dicho, son curvas así, en las cuales estas líneas punteadas se refieren a la aceleración, esto es para electrones, estas líneas punteadas se refieren a la aceleración para protones, y lo que buscamos ver es cuáles son las curvas que intersectan primero a estas curvas de aceleración. Y en el caso de electrones, encontramos que la intersecta esta curva púrpura, esta curva morada, que se refiere a pérdida sincrotrón, es decir, a interacción con campos magnéticos, mientras que en el caso de protones, la intersectan juntas, al parecer, estas pérdidas que son adiabáticas. Una pérdida adiabática se refiere a que el material, también cuando se expande, también debe perder energía. ¿Bien? Es decir, el material se enfría por su expansión propia. Y también tenemos algo que se llama difusión, que es un proceso de escape, porque las partículas se van a difundir en la región en la cual se están enfriando y eventualmente las partículas en su difusión van a escapar. Entonces también es un proceso que hay que tener en cuenta. Y lo que estamos mirando entonces es que la naturaleza del proceso que va a dominar el enfriamiento va a depender de qué partícula es, y también las partículas van a alcanzar energías diferentes. Fíjense que en estos resultados que nosotros obtuvimos, para ese microcuásar, encontramos que los electrones pueden ser enfriados a energías típicas de 100 teraelectronvoltios y los protones a energías típicas de 1 petaelectronvoltios. Es decir, 10 a la 15 para los protones, 10 a la 13, 10 a la 14 para electrones. Y con eso hemos determinado la energía máxima de las partículas, pero no se termina ahí el problema. Porque una vez determinada la energía máxima, tenemos que tratar de entender cómo es que las partículas que alcanzan esa energía se van a distribuir en la región en la cual se están enfriando. Y una vez que tengamos esa distribución de las partículas, es decir, una vez que tengamos ese espectro de partículas, vamos a poder finalmente construir el espectro de la radiación que se emite. Y es ese espectro de la radiación emitida el que vamos a comparar con las observaciones, para determinar si nuestro modelo es válido o no. Y así vamos a poder corregir nuestro modelo para poder obtener un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en la fuente. Lo que tenemos que resolver básicamente es una ecuación de continuidad, una ecuación de transporte es una ecuación de continuidad en el espacio de fases, para lo cual requerimos suponer que partículas relativistas se están inyectando. Estas ecuaciones no importan mucho, no le den mucha atención, pero bueno, lo que tenemos es una solución analítica del problema, y estamos haciendo algunas hipótesis, si quieren lo podemos charlar en la sección de preguntas, pero bueno, obtenemos una sección analítica que sí debemos resolver numéricamente para construir estas curvas que serán los espectros de los rayos cósmicos que se producen en estos jets, el espectro de electrones y el espectro de protones, que siguen una forma de ley de potencias en un gráfico logarítmico. Y si ustedes son observadores, pueden ver que las pendientes van cambiando, ¿bien? Y las pendientes cambian porque también va cambiando el proceso de enfriamiento dominante a determinadas energías. Quizás los electrones de cierta energía, una energía baja, se enfrían predominantemente por interacción con campos magnéticos y después pasan a enfriarse, por ejemplo, por escape, o pasen a enfriarse principalmente por interactuar con la radiación y ya no con campos magnéticos. Y lo mismo para los protones. Y una vez que tengamos los espectros de los rayos cósmicos que son inyectados y que son enfriados en el jet, vamos a poder calcular el espectro de la radiación y lo vamos a poder comparar con las observaciones. Bueno, como nosotros solamente estamos queriendo obtener el espectro en rayos gamma, y nosotros solamente nos estamos limitando a esa región, a la región terminal, donde está interactuando el jet con el medio, está bien, digamos, que nuestra curva no sobrepase lo que se observa en la banda de radio, porque esta observación es una observación integrada, es la observación de toda la fuente. Entonces es coherente que no la sobrepasemos. Si la sobrepasáramos sería un problema. Igual en rayos X. En rayos X hay emisión que no estamos teniendo en cuenta porque hay emisión en rayos X que proviene de otros lugares de la fuente. Entonces sí, sería un problema si lo sobrepasáramos. De igual manera, esto nos ayuda a poder corregir nuestros modelos. Esta curva morada
se refiere a la emisión sincrotrón de los electrones. Esta curva verde es la emisión de los electrones Compton inversa, como las que calcularon por la colaboración Hawke. Pero lo que nosotros obtuvimos es que protones relativistas también pueden explicar la emisión detectada por Hawke, el flujo de fotones a 25 teraelectronvoltios. Bien, y esta emisión no solamente explica lo que observa Hawke, sino que también respeta estos puntos amarillos, estos puntos dorados, que son cotas superiores en la emisión. Con una colaboración entre HEST y MAGIC, entre estos observatorios, que observan justamente a estas energías, se observó esta fuente y no se encontró radiación. Por lo tanto, se pusieron cotas superiores y los espectros que construyamos deben respetar estas cotas. Entonces, en este caso, este modelo lo respeta adecuadamente y también provee una explicación alternativa, digamos, al origen de esa radiación. Bueno, esta fuente nos tiene muchas sorpresas. No solamente tenemos la emisión gamma en la región que observó Hawke, sino que en el año 2020 hubo una observación que se realizó con el telescopio espacial Fermi, en el cual, que es un telescopio en rayos gamma, en el cual se observaron rayos gamma que parecen estar vinculados con el microcuasar SS433, este fue un trabajo que se publicó en Nature, pero que es sorprendente porque estos rayos gamma no parecen estar vinculados con los jets. Parecen estar vinculados con SS433, pero no con los jets. Vamos a verlo. Pueden ver en esta imagen, este círculo de acá corresponde a la emisión observada en rayos gamma. Y acá se encuentran los jets, ¿bien? Para SS433. Fíjense que, si pueden seguir mi cursor, los jets no pasan por este punto. Por lo tanto, esta emisión no está causada por los jets. ¿Bien? Al menos no directamente. Es una emisión que parece una emisión más ecuatorial, una emisión perpendicular a los jets. Cuando se hizo un mapa de hidrógeno atómico, es decir, un mapa de la materia que se ubica en esta región, se encontró que esta zona de emisión en rayos gamma es coincidente con un exceso en la materia de hidrógeno atómico. Esta materia de hidrógeno atómico provee protones ambientales de baja energía que, si interactúan con protones relativistas, se va a producir el proceso protón-protón, que dé lugar a la creación de piones, neutros y una subsecuente producción de rayos gamma. Entonces, probablemente se trate de un proceso protón-protón. El problema es cómo explicar el origen de los protones relativistas acá, si no parece estar vinculado con los jets. Pero acá hay algo muy interesante, porque no parecen estar vinculados, pero no directamente. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales esta emisión aparece y hay momentos en los cuales esta emisión no está. Esta emisión desaparece. ¿Cuándo aparece? Cuando el jet pasa cerca. Cuando el jet pasa cerca, esto aparece. Cuando el jet no está, cuando el jet está del otro lado, esta emisión desaparece. Este es un gráfico que muestra la correlación con el periodo precesional del jet. Porque el jet en SS433 justamente tiene este momento precesional. Pareciera que está correlacionado. Pero bueno, correlación no implica causalidad, como sabemos. Y por lo tanto, esto es algo que a la fecha no tiene explicación. Que se está investigando, que se proponen algunos modelos, como por ejemplo que hay algunas especies de tuberías magnéticas que proveen un camino para que protones que son acelerados en los jets sean dirigidos hacia esta zona, pero bueno, no hay nada que haya sido a la fecha publicado, digamos, y a partir de lo cual hayamos podido obtener una explicación de estos rayos gamma. Como SS433, que fue el primer microcuásar descubierto, sigue teniéndonos sorpresas. Y acá les quiero mostrar esta reproducción de justamente SS433. Fíjense que hay un patrón espiral en los jets. Ese patrón espiral se debe a que el disco de acreción precesa. Como el disco precesa, el lanzamiento de los jets es de forma tal que hay una apariencia espiral en el cielo. Y acá podemos ver cómo se prende y apaga esa emisión en rayos gamma ecuatorial y cómo tenemos esta nebulosa, que W50, que está siendo elongada por los jets. Esta nebulosa se conoce también como la nebulosa del manatí, ¿no? Por su forma tan peculiar.
Bueno, y para hablar brevemente de núcleos galácticos activos, que son otros escenarios en los cuales también hay acreción, y también nos vamos a concentrar en acreción muy alta, acreción super Eddington, y en particular vamos a considerar casos en los cuales no hay jets. Bueno, en los cuales no hay jets podemos considerar estos componentes: un agujero negro supermasivo, un disco de acreción, unas nubes que se conocen como nubes que pertenecen a la región de líneas anchas, y otras nubes que pertenecen a lo que se conoce como región de líneas delgadas. El nombre se origina en las líneas de emisión que se observan de estos componentes, ¿no? En este caso las líneas son anchas y en este caso las líneas son justamente delgadas. Esa diferencia en el ensanchamiento de las líneas es lo que da lugar a pensar que se trata de componentes distintas. Bien, y del otro lado, más externo, tenemos un toro de polvo que brilla principalmente en el rango del infrarrojo. Por lo tanto, en ausencia de jets, los núcleos galácticos activos, algo que se tiene conocimiento, es que emiten poca radiación en la banda de radio. En la banda de radio, cuando no hay jets, hay poca radiación. El problema es que, aún siendo poca, hay que explicarla. ¿Cómo explicamos emisión en radio sin invocar jets? Jets ha sido, digamos, el componente típicamente adoptado para explicar emisión en radio, y es un problema realmente no tener jets y tener emisión en radio. Bueno, se ha invocado la formación de una estructura alrededor del objeto compacto que se conoce como una corona. Esa corona puede estar magnetizada y en presencia de electrones relativistas, interactuando con ese campo magnético, va a dar lugar a radiación sincrotrón, que es particularmente importante en la banda de radio. Ese es un mecanismo propuesto. Otro mecanismo es la formación estelar. Cuando tenemos mucha formación estelar, para empezar, en la etapa de protoestrellas tenemos jets. Esos jets están interactuando con el medio y también van a producir rayos cósmicos y eventualmente radiación gamma. Una vez que se formaron las estrellas, vamos a tener estrellas masivas. Esas estrellas tienen poderosos vientos. Esos vientos interactúan con el medio, producen ondas de choque, se pueden acelerar eventualmente partículas y subsecuente radiación no térmica, desde la banda de radio hasta radiación gamma. Y después, cuando las estrellas colapsen, también van a haber eventos supernovas. En esos eventos supernovas también tenemos ondas de choque que se propagan en el medio interestelar y que también van a dar lugar a emisión no térmica, particularmente en la banda de radio. Los vientos del disco de acreción también son vientos muy poderosos. Son vientos supersónicos que, interactuando con el medio interestelar y el medio intergaláctico, también van a generar ondas de choque. Fíjense cómo siempre recurrimos a ondas de choque, ¿bien? Para explicar la producción de estos rayos cósmicos y esta radiación no térmica. Y por último, también se invoca de que en realidad sí hay jets, pero son compactos. Y son tan compactos que están más allá de la escala de la resolución de nuestros instrumentos. Y por lo tanto no los podemos observar. Y son jets compactos de baja potencia. ¿Bien? Eso ha sido ampliamente estudiado en este review que fue publicado en Nature por Francesca Panessa en el año 2020, en el cual estudió este problema de cómo explicar la emisión en radio en núcleos galácticos activos con baja emisión en radio, pero en los cuales la presencia de jets es debatible. Lo que se encontró también en el año 2020, cuando se hizo un estudio de núcleos galácticos activos con poca emisión en radio, pero con mucha tasa de acreción, es que se encontró una correlación entre la señal en radio y la tasa de acreción. Lo que ellos encontraron es que cuando hay poca emisión en radio, típicamente los núcleos galácticos activos tienen una muy alta tasa de acreción. ¿Bien? Es decir, son súper acretantes, son super Eddington, como SS433, pero en una escala de agujeros negros supermasivos. Y por lo tanto, el conocimiento que tenemos, la física que sabemos que ocurre en SS433, puede ser, por supuesto, cuidadosamente aplicada para estudiar lo que pasa en estos escenarios. Y esto es un modelo que recientemente hemos estado trabajando y que hemos propuesto, en el cual, a partir de saber que la emisión en estos núcleos galácticos activos con baja señal en radio se correlaciona con fuentes superacretantes, lo que hemos estudiado es, bueno, sabemos que en discos de acreción con muy alta tasa de acreción, discos super Eddington, se producen vientos muy poderosos, porque la radiación es muy poderosa. Si la radiación es muy poderosa, lanza los vientos, y esos vientos van a interactuar con todo lo que se le atraviese en su camino.
En particular van a interactuar con estas nubes. Estas nubes BLR no están acá, sino que están orbitando en realidad, siguiendo órbitas aproximadamente keplerianas en torno al objeto compacto. Y entonces con esas nubes van a interactuar los vientos, siguiendo algo de esta manera, más o menos. ¿Bien? Y generando ondas de choque, porque estos vientos son altamente supersónicos y las nubes también son altamente supersónicas. ¿Bien? Entonces se van a generar estas ondas de choque, las cuales se investigó, las cuales investigamos, de que fueran sitios de aceleración de partículas para algún rango de parámetros, y fue lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros obtuvimos, en los cuales se producen unos bow shocks alrededor de estas nubes, similares a los bow shocks que aparecen, por ejemplo, en los entornos de aviones militares supersónicos. Bueno, entonces se produce una onda de choque que se propaga en el viento y una onda de choque que se propaga en la nube. Estudiamos y caracterizamos esas ondas de choque y lo que vimos es que las ondas de choque que se propagan en el viento son adiabáticas, eso lo podemos charlar en la sección de preguntas si desean qué significa que sea adiabático, mientras que en las nubes son radiativas. Cuando son adiabáticas son sitios ideales para aceleración de partículas por un mecanismo que ha sido ampliamente estudiado en la literatura, que se conoce como mecanismo de Fermi tipo 1, en el cual las partículas son energizadas debido a que se van difundiendo y van chocando con irregularidades magnéticas, con una especie de espejos magnéticos, y en cada una de estas colisiones van ganando energía. Y el resultado final es que se tiene un espectro de partículas relativistas, se tiene un espectro de rayos cósmicos que son acelerados localmente y que posteriormente van a radiar. Bueno, esto nosotros lo aplicamos a esta galaxia, Markarian 335, que se sabe que es Super-Eddington y se sabe que tiene emisión en radio, y no es concluyente la presencia de jets, y estos que son los datos en radio, para algunos parámetros en particular, hemos visto que se puede explicar respetando el límite superior, la cota superior que fue puesta por Fermi, porque Fermi no ha detectado rayos gamma de esta fuente, y esta parte de acá que corresponde a una emisión en el infrarrojo, en el óptico y en rayos X, no era tampoco de nuestro interés explicarlo porque sabemos que esto probablemente tenga su origen en el disco de acreción que emite rayos X y en el mismo viento. Pero estos datos de acá que son en radio y que deben tener un origen no térmico, era lo que justamente queríamos nosotros explicar, pero debimos recurrir a una gran cantidad de nubes BLR, una cantidad de nubes más alta de la que se suele invocar, y un factor de llenado muy alto, es decir, recurrir a que las nubes son muy grandes. En principio las nubes pueden ser grandes debido a que se van a expandir al enfriarse adiabáticamente, justamente en presencia de estas ondas de choque. Y el invocar un número de nubes tan grandes se puede también explicar un poco en términos de que en los vientos de los discos de acreción se ha observado en simulaciones numéricas que los vientos no son homogéneos, sino que aparecen estos grumos. Bien, estos grumos que van a dar lugar, digamos, a sobredensidad y que van a colaborar como una especie de nubes BLR que no sean precisamente nubes, pero que sean sobredensidades y que en definitiva también sirvan para el proceso de interacción. Esto fue una simulación realizada en el año 2013, y es interesante también mencionar que estos grumos también se observan en estrellas. En estrellas muy calientes, tempranas, muy masivas, también se sabe que los vientos no son homogéneos, que los vientos también tienen una estructura grumosa a ciertas escalas, lo cual, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en microcuasares, en el caso que la estrella donante sea una estrella masiva con vientos, porque esos grumos, al ser material neutro, pueden penetrar el jet, no van a sentir el espejo magnético del jet, porque no tienen carga. Penetran en el jet, y al penetrar en el jet, esos grumos proveen protones para poder dar lugar a interacciones protón-protón con protones relativistas previamente acelerados y poder ayudar a explicar emisión gamma o emisión no térmica en general. Bueno, entonces, a modo de resumen, los discos de acreción son objetos compactos que están compuestos por gas. Los discos de acreción son objetos compuestos en el entorno de objetos compactos por gas y plasma en torno a objetos compactos. Cuando el objeto central, el acretor, es un agujero negro estelar o es una estrella de neutrones, el disco es muy brillante en rayos X. Mientras que cuando el objeto central es un agujero negro supermasivo, como lo que se encuentran virtualmente en los centros de todas las galaxias, va a ser muy brillante en el rango del óptico y el ultravioleta. Se han observado jets que son lanzados desde la región interna de discos de acreción, y estos jets
van a tomar energía o bien del material acretado, o bien de la rotación de los agujeros negros, o bien de una combinación de ambos. Cuando el régimen de acreción es muy alto, es decir, la tasa de acreción es muy alta, el régimen de acreción es super Eddington, los discos son muy luminosos, no tanto como deberían serlo si aprovecharan todos los fotones que generan, pero aún así son muy luminosos, y la radiación puede lanzar vientos que nos ayuden a explicar la colimación de los jets, lo cual es un problema abierto. El problema de el lanzamiento, la aceleración y la colimación de los jets son problemas actualmente abiertos. La acreción super Eddington hemos visto que nos ayuda a explicar el origen de ciertas fuentes estelares, como son las ULX, las fuentes ultraluminosas de rayos X, y el origen de jets ultrapotentes, sin la necesidad de invocar agujeros negros de masa intermedia, de masa por arriba de 100 masas solares. Y hemos visto finalmente que vientos de estos discos de acreción, que son superacretantes, deben interactuar con el material que se encuentra en todo su camino, y al barrerlos van a generar ondas de choque, las cuales, bajo ciertas condiciones, van a acelerar partículas y dar lugar a una subsecuente radiación no térmica en todo el espectro electromagnético. Bueno, muchas gracias por su atención. Pablo, muchísimas gracias por la excelente charla. Wow, qué maravilloso. La verdad que los discos de acreción resultan ser complejas, y gracias por mostrarnos en detalle esos secretos de estos discos de acreción, que por cierto ahora están bastante interesantes debido a la reciente fotografía del agujero negro, y eso, la verdad que espectacular. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Primero tenemos la primera pregunta a cargo de Joseph Cabello. Nos pregunta, ¿es posible que se forme disco de acreción para agujeros negros de Schwarzschild? Sí, digamos, de hecho el modelo de Yakura Zuniaev, que es el modelo desarrollado en el año 1973, no considera la rotación del agujero negro. La formación del disco de acreción se explica, digamos, a partir de la presencia de un mecanismo de transporte del momento angular. De hecho, hay discos de acreción en el entorno de objetos que no son agujeros negros, que son enanas blancas o que son estrellas de neutrones, las cuales, por supuesto, están en rotación. Ahora, que eso tenga una contraparte, digamos, en la naturaleza, quizás en agujeros negros con una rotación muy lenta. Agujeros negros astrofísicos son típicamente rotantes, se corresponden más con agujeros negros de Kerr. Es decir, no veo ningún impedimento en que físicamente no pueda ocurrir acreción en el entorno de un agujero negro de Schwarzschild, porque la acreción lo que requiere es material que pueda ser acretado y luego un mecanismo que dé lugar a que se forme el disco, que es un mecanismo que puede no depender del objeto compacto, sino que puede depender de lo que está pasando en el plasma, como por ejemplo la presencia de viscosidad. Si hay viscosidad, el plasma empieza a perder energía, el momento angular se transporta, una parte del plasma se acerca al objeto compacto y la otra parte se aleja. ¿Qué pasa con el spin? ¿O cuál es la naturaleza del spin? Bueno, eso en principio a la materia que está siendo acretada no le importa, hasta que la materia empiece a ser acretada, y seguramente el agujero negro, que era originalmente de Schwarzschild, va a empezar a ganar el momento angular de la materia que empieza a pasar el horizonte de eventos. Claro, o sea, eso significa de que entonces, por ejemplo, o sea, para que eso pase, digamos, necesariamente tiene que estar un agujero negro en pequeña rotación, pero rodeado de, digamos, de materia, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro, exactamente, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Joseph Cabello, por su pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Wow, sí, en la siguiente tenemos por parte de Robert Guzmán. Gracias por la exposición. Consulto, ¿cómo los agujeros negros impiden el escape de los fotones? Entonces, infiero que los agujeros negros no permiten la emisión del campo eléctrico o magnético. Bajo ese enunciado, consulto por qué la rotación de un agujero negro genera una dirección preferencial para la expulsión de partículas cargadas, jets, si su forma esférica, supongo, no da preferencia a ninguna dirección dado que no emite campos electromagnéticos. Muchas gracias.
Sí, a ver si entiendo la pregunta. En principio, la dirección de lanzamiento de los jets no tiene por qué estar vinculada con el eje de rotación del agujero negro. De hecho, corrígeme, Teófilo, pero eso, por ejemplo, no se observa o no se observó en lo que fue la observación del Event Horizon Telescope sobre Sagitario A. Por el contrario, se encontró que estaban bueno, en Sagitario A en particular no hay jets, pero se encontró que el spin del agujero negro no está en línea, digamos, con lo que sería el spin del material del disco galáctico, ¿no? Sino que el spin del agujero negro, en el caso de Sagitario A, se acerca más, o está, digamos, aproximadamente orientado hacia nosotros, más o menos. Por lo tanto, digamos, no existe una relación directa, o al menos no la estoy pudiendo ver entre el spin del objeto compacto y el lanzamiento de jets en el caso en el cual la potencia de los jets esté originada a partir del material acretado. Después hay otro mecanismo de lanzamiento de jets, que es el que mencioné, que es en el cual el jet extrae energía rotacional del objeto compacto. Es un mecanismo que yo en particular no he investigado, que simplemente lo conozco de nombre, el mecanismo de Blandford-Snajek. Si desea, el autor de la pregunta puede recurrir a la literatura. Es el modelo de Blandford-Snajek, en el cual justamente los jets extraen energía de la energía en rotación del agujero negro, y seguramente va a encontrar cuál es la relación entre estos spins. No sé si con eso te parece que la pregunta queda respondida o no, o da lugar a más preguntas. No sé, Teófilo, ¿qué te parece? Sí, me parece bien. De repente, Robert nos podría, digamos, si la pregunta no fue respondida, de repente en los posteriores, luego podría escribir de forma un poquito más específica la pregunta, la consulta. Muchas gracias, Robert, por tu pregunta. A ver, vamos para la siguiente, por favor. Sabina Romero del grupo nos pregunta, ¿todos los agujeros negros tienen un disco de acreción? No es necesario que tengan todos los agujeros negros un disco de acreción, digamos. Agujeros negros en sistemas binarios y en los cuales se pueda dar lugar el desborde de material de la estrella, va a existir un disco de acreción, o agujeros negros supermasivos en los núcleos galácticos van a tener un disco de acreción, pero no es una necesidad. Ahora, agujeros negros aislados eventualmente pueden acretar, por ejemplo, radiación del fondo cósmico de microondas, ¿no? Esa es una materia, digamos, si queremos pensar a la radiación como materia, esa es una materia que permea todo el universo, y un agujero negro aislado bien puede acretarla, pero el proceso de acreción es distinto en ese caso, porque ya no es una acreción en disco, sino es una acreción esférica, una acreción que se conoce como acreción de Bondi. Entonces la respuesta corta es que no es necesaria la presencia de discos de acreción en el entorno de agujeros negros, porque si fuera así, entonces podríamos detectar virtualmente todos los agujeros negros que existen en el universo a partir de observar los discos de acreción que los rodeen, porque los discos sí irradian. Pero en principio un agujero negro puede acretar fotones de radiación cósmica, de la radiación cósmica de fondo, pero eso no da lugar a la formación de un disco, esa es una acreción esférica. Wow, excelente. Muchas gracias, Pablo, y también gracias, Sabina, por su pregunta. A ver, ¿tenemos más preguntas, por favor? Sí, aquí Joseph Cabello nos pregunta si han registrado la absorción de estrellas por mareas de disrupción. Como mencionó, nuestro Sol podría ser devorada solo en segundos. Claro, se han detectado, por ejemplo, hay una detección que hizo IceCube, que es una detección de un neutrino coincidente con un evento de disrupción mareal. Nuestro Sol no sería destruido en este tipo de evento porque no está orbitando cerca al objeto compacto. Para que pueda ser destruido, se debería acercar lo suficientemente
al agujero negro supermasivo que se ubique en el centro de la galaxia. Sí hay alguna detección, no recuerdo si es en radio o en rayos gamma. Me parece que es en radio, que hay una detección que hizo IceCube en el año 2020, año 2021, de un evento de disrupción mareal, que fue coincidente con una detección electromagnética, que es justamente una emisión de radiación, de emisión en radio de una de estas fuentes, lo cual hizo más interesante, digamos, o más atractivos a estos eventos de disrupción mareal, porque también podrían ser fuentes de neutrinos para ser detectados tanto por IceCube o por la nueva generación de IceCube que vendrá en el futuro. Pero si el lector es una pregunta muy buena, si el lector tiene interés, los puede buscar, seguramente va a encontrar más resultados si lo busca en inglés, como Tidal Disruption Events, y ahí hay muchos reviews muy actualizados, sobre todo de los últimos 3, 5 años. El material realmente está muy actualizado. Muchísimas gracias, Pablo. También agradecemos a Joseph por su pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Lisette, ¿qué tan comunes son los microquasars? Se conocen 15 en la galaxia, los microquasares, y se supone que hay muchas más binarias de rayos X. Lo que pasa es que el fenómeno de microquasar no necesariamente es un fenómeno estacionario, sino que es un fenómeno que aparece y que parece estar vinculado a ciertos estados de acreción. Es decir, una binaria de rayos X, cuando presenta jets, es un microquasar. Cuando no las presentas, es una binaria de rayos X. Y lo que se conoce, o lo que se entiende actualmente, es que en realidad los jets están vinculados justamente a estos estados en los cuales va oscilando el disco de acreción. ¿Cuál es la microfísica que origina esos estados? Bueno, la verdad yo no lo conozco. Eso también se podría buscar en la literatura sobre transiciones de estados, buscándolo de esa manera, transiciones de estados en binarias de rayos X. Hay estados en los cuales aparecen los jets y que esos jets, la aparición de esos jets también está vinculada a la aparición de otra estructura denominada corona, y hay estados en los cuales no aparecen. Bien, los que aparecen los jets son estados conocidos como low hard, en los que no aparecen, que son estados dominados por disco, digamos, se conocen como estados high soft. Se supone que, en principio, toda la binaria de rayos X podrían ser microquasares, y de hecho hay muchas fuentes de rayos gamma en la galaxia que no han sido identificadas con ninguna fuente, digamos, que no se sabe de manera conclusiva qué son, y que muchas de ellas bien podrían ser microquasares. En los últimos 10 años, se exploró muchísimo microquasares como productores de rayos gamma. Entonces, al saber que el satélite Fermi detectó muchos eventos de rayos gamma en nuestra galaxia, se han desarrollado muchos modelos en los cuales una parte de ellos podrían asociarse con microquasares, pero conocidos son alrededor de 15, si no estoy mal actualizado, en nuestra galaxia. Ajá, claro, ¿eso ya es en toda la galaxia o solamente en una región hasta donde se ha podido observar en nuestra vecindad? Sí, es una buena pregunta. La distancia al centro galáctico es de 8 kiloparsecs. Y SN 433 se ubica más o menos a 5.5 kiloparsecs. Y, de hecho, el primer microquasar que observa y que reporta Mirabel y Luis Felipe Rodríguez en el 92 se ubicaba muy cerca del centro galáctico, casi a 8 kiloparsecs también, que se conoce como el gran aniquilador. Seguramente la ubicación va a ser importante debido a efectos de absorción, ¿no? Microquasares o radiación que esté ubicada más cerca del plano de la galaxia, en alguna longitud de onda, sobre todo, va a ser principalmente absorbida por el polvo en el disco galáctico, sobre todo si no son emisores en rayos gamma. Así que bueno, ahí vamos a tener una fuente de absorción grande, seguramente. Pero después, la verdad que no tengo un dato preciso sobre si en la componente esferoidal de la galaxia hay algún límite y por eso no se hayan podido detectar. Pero bueno, eso. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Una última curiosidad. Nos mostraste, por ejemplo, de que en realidad el centro, mayormente el disco, inclusive, y el agujero negro, están, digamos, protegidos por una región lleno de polvo
que en mayoría de las formas tiene forma de un toroide. Y esa forma toroidal... El toro de polvo, sí. Sí, exactamente, ese toro de polvo. ¿Ese toro de polvo siempre tiene esa forma toroidal o puede ser, digamos, porque ese también estará probablemente lleno de gruños que mostraste probablemente, pero, o sea, lo que quería saber era cómo, digamos, siempre tiene esa forma, esa topología de un toroide o puede variar la forma. No, la respuesta corta es que no lo sé, porque no me he metido a estudiar en sí lo que es el toro. Sí he visto que lo adoptan en la mayoría de trabajos. Digamos, se tienen datos en el infrarrojo y se dice, bueno, esto proviene del toro o proviene del disco galáctico mismo, digamos, o de estas regiones, de estas nubes, ¿no? La Broadline Region o la región de líneas angostas. Sobre si puede cambiar la topología, no veo motivos físicos por los cuales no, y sobre todo no veo motivos físicos por los cuales esto vaya a ser homogéneo. Como bien dices, Teófilo, tranquilamente esto puede adoptar una forma grumosa, una forma de clamping, y puede ser altamente inhomogéneo. Eso es lo que te puedo decir, digamos, pero más allá de eso no es algo que haya investigado. Ajá, muchísimas gracias, Pablo. Entonces, más una vez, Pablo, muchísimas gracias por la excelente charla. Y agradecemos a todos nuestros seguidores que nos han acompañado en los viernes astronómicos. Para el próximo viernes tenemos otras conferencias y para todo, digamos, está programada para todos los viernes. No se pierdan las conferencias. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Más una vez, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad para poder contarles un poco sobre lo que hago. Sí, maravilloso. Muchas gracias, Pablo. Gracias, buenas noches con todos.